El éxito es obtener lo que quieres, la felicidad es querer lo que obtienes. Pincel. Un amén y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Ferela Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y les doy la bienvenida a la sesión número 7 del taller práctico de escritos penales con el convenio interinstitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que el día de hoy nos acompaña un gran destacado profesional del ámbito jurídico y gran amigo de la Casa de Estudios. Estamos hablando del doctor Gabriel Fernando Espinosa Díaz, quien va a disertar el tema descripción. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es abogado por la Universidad Católica de Trujillo, es abogado litigante en temas penales, actualmente está maestrando en ciencias penales y criminología en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y además es ponente a nivel nacional en Derecho Penal y Procesal Penal. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera, estimada comunidad jurídica, debemos recordar las 4 reglas para el desarrollo de la clase. La primera es que los participantes deberán de guardar estricto respeto hacia sus compañeros. La segunda, se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa. La tercera es activar la opción de levantar la manito para pedir la palabra en el momento que se les indique y desactivarla luego de participar. Y por último, es que las preguntas formuladas en clase deben de ser precisas con relación al tema y no consultar casos particulares. Dejando todo eso recalcado, le cedo el uso de la palabra, estimado doctor. Puede dar inicio con su ponencia. Ok, muchas gracias. Esta es nuestra penúltima sesión. Nos habíamos programado 8 sesiones y estamos a puerta de concluir con nuestra sesión de este curso de especialización. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante dentro del derecho penal, que es la figura de prescripción. De manera genérica podemos mencionar que el Estado, a través de su ius puniendi, que es el derecho que sanciona, o es el control social más riguroso que cuenta un Estado, que es mediante la figura del derecho penal, tiene la oportunidad, tiene un plazo, tiene un tiempo determinado para que pueda sancionar, para que pueda castigar a una persona que ha cometido un delito. Si es que pasa un tiempo determinado, esto relacionado efectivamente con el derecho al plazo razonable, con el principio de razonabilidad, el Estado pierde esa facultad, pierde esa potestad. A esa figura nosotros lo vamos a denominar la figura de prescripción. Si me permites compartir pantalla, por favor. ¿Se puede visualizar? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, sí se visualiza. Y la primera interrogante que quizás debemos plantearnos es, ¿qué es la prescripción? ¿Cuál es su finalidad en el derecho penal? ¿Qué busca la figura de prescripción en el derecho penal? Y cuando hablamos de la prescripción debemos de tener en cuenta lo que les venía mencionando, que el Estado pierde esa facultad, que el Estado pierde esa potestad legal de investigar y juzgar un hecho delictivo por el transcurso del tiempo establecido en la ley. Es decir, el Estado no te puede perseguir toda la vida. El Estado no te puede perseguir de manera indeterminada. Entonces, el Estado tiene un tiempo determinado para que te pueda perseguir, para que te pueda investigar, para que te pueda sancionar, para que te pueda sentenciar. La otra definición que nosotros también encontramos es que la prescripción opera únicamente cuando se cumple el tiempo fijado por la norma, el cual varía según la gravedad del delito y puede interrumpirse o suspenderse por ciertos actos procesales. En efecto, esto va a depender de cada delito que se cometa, va a depender de cada conducta de que una persona va a infringir el ordenamiento jurídico. Hay delitos que van a prescribir,
en 4 años, hay delitos que van a prescribir 6 años, 10 años, 20 años, hay delitos imprescriptibles, hay delitos que se van a duplicar la prescripción. Entonces, esto va a ser, depende de cada caso concreto. Pero concretamente, lo que nosotros debemos de preguntarnos es, ¿cuántas clases de prescripción existen? ¿Ustedes tienen conocimiento de cuántas clases de prescripción existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal? ¿Alguna idea? Hemos mencionado que la prescripción es aquella figura jurídica donde al Estado se le da una oportunidad, se le da un tiempo determinado para que te puedan sancionar, para que te pueda castigar por el delito que se comete. Pero también encontramos nosotros dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, en el ámbito del derecho penal sustantivo, la figura de prescripción. La pregunta es, ¿ustedes conocen cuántas clases de prescripción existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico en el derecho penal? El doctor Pablo Emilio nos dice dos, ¿ok? También podrían precisar cuáles son esos. Pablo, el doctor dice que es la figura de adquisitiva y extintiva. ¿Alguien más que conozca cuántas figuras o cuántas clases de prescripción existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal? Ojo, estamos hablando de derecho penal. ¿Alguien más? El doctor Elvis Elguera nos dice la figura de prescripción ordinaria y la figura de prescripción extraordinaria. ¿Alguien más? Bueno, con esas ideas podemos continuar. En efecto, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro derecho penal, parte general, recoge la figura de prescripción como una forma de extinción de la acción penal. Cuando nosotros repasábamos en las sesiones anteriores, cuando revisamos algunos supuestos de archivo, cuando analizábamos algunos supuestos de nuestros escritos que estábamos realizando, habíamos mencionado formas de extinción de la acción penal. Perfecto. Y también habíamos mencionado que una de las formas de extinguir, de eliminar, de extirpar la acción penal era mediante la figura de la prescripción. Pero nuestro ordenamiento jurídico en el derecho penal recoge dos tipos de prescripción, dos clases de prescripción, que es la figura de prescripción ordinaria y la figura de prescripción extraordinaria, como menciona el colega Elvis Elguera. Esas son las dos formas de prescripción, la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria, que lo vamos a analizar y que lo vamos a explicar. La figura de prescripción adquisitiva y la figura de prescripción extintiva, eso está relacionado a un proceso civil. ¿Ok? Pero en nuestro ordenamiento jurídico, en derecho penal, cuando les pregunta o cuando alguien les pregunte y les refiere a cuántos tipos de prescripción existe, la respuesta tiene que ser de que existe dos tipos o dos clases, la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. Vamos a analizar la figura de prescripción ordinaria. Primera idea. La prescripción ordinaria está reconocido, está contemplado, si mal no me equivoco, en el artículo 80, 81 del Código Penal, que establece lo siguiente. La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley penal. El delito si es privativa de libertad. Fíjense en lo que dice el ordenamiento jurídico. La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de una prescripción ordinaria, va a prescribir respecto a su pena máxima que está contemplado en un tipo penal. Si en este caso nos encontramos en un delito
como ejemplo, el delito de hurto simple, que establece en el artículo 185 lo siguiente. La descripción del tipo penal es lo siguiente: el que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos, en este caso, en este delito, el delito de manera ordinaria va a prescribir en 3 años. Va a prescribir en 3 años. A eso se refiere cuando dice la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada. ¿Cuál es el tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley penal para el delito en este caso? Es de 3 años. Si eso es así, en el artículo 190, como ejemplo, que es el delito de apropiación ilícita, ¿cuál sería la pena máxima, o en todo caso, cuál sería la pena ordinaria o la prescripción ordinaria que se tendría que tener en cuenta? ¿Alguna idea o alguien? El artículo 190 del Código Penal establece el delito de apropiación ilícita y menciona lo siguiente: el que en su provecho o de un tercero se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Lo que nosotros hemos mencionado es que en efecto un delito tiene tanto como una pena, la pena mínima y la pena máxima. En este delito de hurto simple que hemos ejemplificado, hemos mencionado que la pena es no menor de 1 ni mayor de 3 años. Y nos ha dicho, o cuando hablamos de la prescripción ordinaria, tenemos en cuenta que debemos de tener en cuenta el máximo de la pena. En este caso es de 3 años, porque ese es su máximo de este tipo penal. Lo mismo en este delito, el artículo 190. ¿Cuánto es su máximo? ¿Cuál es su máximo de este tipo penal, del artículo 190? Pueden comentar en el grupo, en el chat. 4 años. 4 años, ¿verdad? Entonces, ese plazo prescriptorio sería de 4 años. Ejemplo, esta persona se apropia de un bien de manera ilícita, cumpliendo con la descripción de este tipo penal, es decir, comete este delito el 1 de enero del año 2020. Fíjense para el plazo de la prescripción, el 1 de enero del año 2020. Cuando nos encontramos en una prescripción ordinaria, ¿cuándo tendría que prescribir? ¿Cuándo prescribe? Si nosotros hemos dicho que este delito de apropiación ilícita prescribe en 4 años en su forma ordinaria. Entonces, si el delito se ha cometido el 1 de enero del año 2020, ¿cuándo prescribe? ¿Alguien? El doctor José nos dice 1 de enero del año 2024. 1 de enero de 2024 nos dice el doctor Elvis Elguera. La doctora Cintia Analí nos dice prescribe a los 4 años. Sí. De 2020 más 4 años, ¿cuántos son? 2021, primero, ¿verdad? 2021, 2022, 2023, 2024. ¿Cuándo prescribe? El 1 de enero. En este caso prescribe el 2 de enero, ¿verdad? El 2 de enero del año 2024. Lo mismo en el delito de estafa agravada y en los demás delitos. Pero en la prescripción ordinaria no hay mayor complicación. No hay mayor problema porque es sumar. La figura o el problema nace en la figura de la prescripción extraordinaria.
¿Y qué es la prescripción extraordinaria? Porque en la prescripción ordinaria hemos dicho que prescribe con la pena máxima de un tipo penal. Es decir, si es que un tipo penal, su pena máxima es 10 años, prescribe a los 10 años. No hay que contabilizar ahí. Tenemos que tener en cuenta cuándo se consumó el delito y desde ahí contabilizar el plazo. Si es que una pena prescribe, si es que un delito prescribe a los 5 o 6 años, se tiene que contabilizar ese plazo como su pena máxima de un tipo penal. Ahí no hay ningún problema. En este caso, el artículo 176 a estafa agravada que dice que la pena es no menor de 4 ni mayor de 8 años, prescribe de manera ordinaria de 8 años. De manera ordinaria, hablando de prescripción ordinaria, tendría que prescribir a los 8 años. Ahí no hay ningún problema en la prescripción ordinaria. La figura, o quizás nace el problema en algunos supuestos de la prescripción ordinaria y cuando nos referimos a la prescripción extraordinaria. Cuando estamos en la figura en caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente plazo señalado para cada uno. Recordemos que el concurso real son diferentes acciones y diferentes delitos, ¿no? Ejemplo, yo puedo cometer el delito de robo, pero también puedo cometer el delito de banda criminal, que son dos acciones o dos conductas distintas. Es un concurso real. Yo puedo cometer el delito de asesinato y luego cometer el delito de crimen organizado. Entonces son dos delitos, dos acciones distintas. Y si es que estamos en esta figura como en un concurso real, cada delito, cada acción prescribe de manera independiente, de manera independiente. Para el delito de robo prescribirá de manera independiente y para el delito de crimen organizado, de ese mismo modo, prescribirá de manera independiente. Eso es el delito de concurso real, ¿no? Porque hacemos esa diferenciación con el concurso ideal. Cuando hablamos de concurso real, existen varias conductas que pueden ser calzadas a varios delitos y cuando estamos ante un concurso ideal, solo una conducta, solo una acción, solo un comportamiento calzan a más de dos tipos penales. A eso nos referimos al delito o al concurso ideal de delitos. Pero en concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. En este caso, un concurso ideal, cuando una conducta, cuando una acción se subsume a dos tipos penales, que en este caso podría ser un delito de falsificación de documentos, pero además de ello, pueda concursar con un delito de falsedad en proceso administrativo, falsa declaración en proceso administrativo, se tendría que tener en cuenta cuál de estos dos tipos penales es el delito más grave. Ejemplo, si es que nos encontramos en un documento público la pena es no menor de 2 ni mayor de 10 años. Entonces, y el delito de falsa declaración en proceso administrativo, la pena es no menor de 2 ni mayor de 4 años. Y lo que nos dice es que en caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. En este caso sería el delito de uso de documento público, ¿no? Entonces, el uso de documento público que puede ser falso. Entonces, respecto a ese delito se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso es la figura, en este caso, en un concurso ideal. La prescripción no será mayor a 20 años, tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua, se extingue la acción penal a los 30 años. En los casos de delito de omisión a la asistencia criminal, el plazo de prescripción se duplica. En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los 2 años. ¿A qué se refiere cuando dice en los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los 2 años? ¿Alguna idea? ¿Cuántas penas existen? ¿Cuántas penas existen en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Solo habrá pena privativa de libertad o hay otros tipos de pena en nuestro derecho penal parte general? ¿No?
el doctor Pablo Emilio Lesiones. En los delitos que merezcan otras penas, dicen, la acción penal prescribe a los 2 años. Ustedes se van a dar cuenta cuando ustedes revisen el Código Penal que algunos tipos penales no establece la pena no menor de 2 ni mayor de 3, ¿no? Van a encontrar una pena de multa, quizás. Y cuando nos encontramos en ese tipo, se va a prescribir a los 2 años, que también lo vamos a relacionar al delito o a la parte donde están las faltas. En las faltas ustedes no van a encontrar una pena privativa de libertad, no van a encontrar no menor de 2 ni mayor de 3 años. Lo que van a encontrar es otras formas de pena que como es la multa. Entonces, respecto a ese punto, respecto a ese extremo, el delito prescribe a los 2 años. En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este o cometidos por integrantes de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica. Cuando nos encontramos en un delito de peculado, delito de colusión agravado, un delito de cohecho, en un delito de, de malversación de fondos, etcétera, cuando nos encontramos en delitos funcionariales que son cometidos por funcionarios o servidores públicos, valga la redundancia, en este caso, la prescripción se va a duplicar. La prescripción se duplica, se contabiliza. Entonces, eso es la prescripción ordinaria, pero en la prescripción ordinaria, como les digo, no existe mayor problema, porque lo que ustedes van a tener en cuenta es solo sumar desde la comisión del delito y la pena máxima de ese tipo penal. Pero cuando nos encontramos ante una prescripción ordinaria, en la prescripción ordinaria nos vamos a encontrar de que no ha existido una denuncia, de que no ha existido una investigación propiamente, de que todavía no existe una noticia criminal, no existe ningún acto por parte del representante del Ministerio Público, no existe ningún acto que ha emitido el órgano jurisdiccional. En esos supuestos nos vamos a encontrar en la prescripción ordinaria. Imagínense en los ejemplos que hemos planteado, en un delito de apropiación ilícita, el hecho se comete el 1 de enero del año 2020 y recién el 2 de enero, el 3 de enero del año 2024 se denuncia, se interpone la denuncia. Eso no podía proceder porque ya prescribió, ya extinguió la acción penal y esto prescribió el 2 de enero del año 2024. Pero si nos encontramos en el supuesto que quizás esta persona interpone su denuncia, no sé, en noviembre, en diciembre del año 2023, entonces quiere decir que todavía se puede ejercitar la acción penal. Y a esa figura nosotros lo vamos a denominar la figura de prescripción extraordinaria. En la figura de prescripción extraordinaria ya existe una denuncia, ya existe una investigación, ya existe una acción por parte del representante del Ministerio Público, y ya se habilitó, ya se posibilitó el ejercicio de la acción penal, ya se activó el mecanismo de la acción penal o ya se activó el jus puniendi que tiene el Estado a través del derecho penal para que busque o para que persiga sancionar a esta persona que ha cometido el delito. A eso se le denomina la prescripción extraordinaria. En la prescripción extraordinaria, a diferencia de la prescripción ordinaria, en la prescripción extraordinaria sí ya existe una denuncia, ya existe una investigación, lo que nosotros vamos a denominar más adelante cuando nosotros vamos a hacer una diferenciación entre interrupción de la prescripción y la suspensión de la prescripción. En este caso, ya se interrumpió la prescripción ordinaria y como ya se interrumpió la prescripción ordinaria, vamos a hablar ya de la figura de la prescripción extraordinaria. La prescripción extraordinaria está regulada en el artículo 83, 84 del Código Penal 83, si mal no me equivoco, que establece lo siguiente. Sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa a una mitad del plazo ordinario de prescripción. En la prescripción ordinaria habíamos dicho que prescribe con la pena máxima.
pena máxima. Cuando hablamos de la prescripción extraordinaria, se tiene que tener en cuenta lo siguiente, que se tiene que tener la pena máxima, de esta pena máxima lo sumamos su mitad. ¿Y cómo es eso? Vamos a ejemplificar con lo que hemos mencionado. Si el artículo 185 que establece la figura del delito de hurto simple, y hemos referido que la pena es no menor de 1 ni mayor de 3 años, es decir, no mayor de 3 años. En la prescripción ordinaria habíamos dicho que es la pena máxima de este tipo penal. ¿Y cuál es la pena máxima de este tipo penal? De 3 años. Y cuando nos referimos a la prescripción extraordinaria, queremos decir, teniendo en cuenta esta pena máxima, que es de 3 años, más la mitad de esta. ¿Cuál sería la mitad de 3 años? La mitad de 3 años, para ejemplificar, ok, aquí vamos a ejemplificar. Vamos a ejemplificar con el delito de hurto simple. No menor de 1 ni mayor de 3 años, fíjense aquí. Mínimo 1, ok. ¿Se visualiza lo que estoy escribiendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Ok. Acá 1. ¿Cuánto es la pena máxima que hemos dicho? ¿Cuánto es la pena máxima que hemos dicho? ¿De 3? 3, ok. Bien, el doctor Emerson está atento. 3. Ok. En la prescripción ordinaria habíamos dicho esto, ¿no? La pena máxima. La pena máxima prescribe con su pena máxima, que en este caso para el delito de hurto prescribía a los 3 años. Pero lo que nos dice es la prescripción extraordinaria, se tiene que tener en cuenta la mitad de la pena máxima. ¿Cuánto es la mitad? De 3 años. Un año, por ahí he leído un comentario, el doctor Emerson, la doctora Cintia nos ha referido un año con 6 meses. ¿Ok? Un año con 6 meses. En total, ¿cuánto sería? 3 años, pena máxima, 3 años más la mitad de la pena máxima, que en este caso es un año con 6 meses. ¿Cuánto sería? 3 años más un año con 6 meses. 4 años y 6 meses. 4 años y 6 meses. Hasta ahí también parece simple, ¿no? Hasta ahí parece simple. Hasta ahí parece simple. ¿Ya? Pero vamos a seguir desarrollando esta parte. Lo mismo aquí, con el delito de, vamos, con el delito de apropiación ilícita previsto en el artículo 190. Es de 4 años. Es de 4 años, no menor de 2 ni mayor de 4 años. Y nos vamos. Acá 2. Máxima nos dice que es de 4 años. ¿Cuánto sería aquí? ¿Cuánto sería aquí? El doctor Emerson Quispe. Ok. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2, doctor Emerson? ¿Por qué 2? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Pena máxima. ¿Cuánto va aquí? En la mitad de la pena máxima. El doctor Elvis Elguera. Ok. ¿Alguien más? Por favor, participen. Ok. Doctor Emerson. La pena máxima, 4. Su mitad de 4.
2 años, ¿verdad? 2 años. La mitad de 4, porque lo que te dice es la mitad de la pena máxima. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que en este caso, para el delito de apropiación, la pena máxima es de 4 años. De 4 años y mitad, 2 años. No somos matemáticos, pero sabemos restar y sumar, ¿verdad? Sumar, ¿cuánto es? 4 más 2. En este, 4 más 2 es de 6 años. 6 años, ¿ok? Hasta ahí estamos bien, hasta ahí nos estamos entendiendo. ¿O hay alguien que no está entendiendo para poderlo explicar, por favor? ¿Hay alguien que no está entendiendo? Gracias, doctor Elvis. Ok, doctora Carolina. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? ¿Los demás entendieron? Ok, vamos nuevamente. Prescripción ordinaria. La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley penal, la ley para el delito, si es privativa de libertad. Ahí no hay ningún problema porque hemos mencionado que prescribe en su pena máxima. Un tipo penal siempre va a tener una pena inferior, que va a ser la base. Por eso nosotros nos referimos no menor de 1. Esa va a ser su pena mínima y un máximo, que en este caso es de 3 años. De 3 años. Para la prescripción ordinaria, prescribe a los 3 años. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta la pena máxima de un tipo penal. Y hemos dicho también que para la prescripción ordinaria, para aplicar la figura de prescripción ordinaria, no tiene que haber denuncia, no tiene que haber investigación, no tiene que haber el representante del Ministerio Público ejercitado la acción penal, no tiene que haber ningún acto por parte del órgano jurisdiccional. Ahí nos vamos a encontrar en la figura de la prescripción ordinaria. Y hemos dicho así. ¿Ok? La prescripción extraordinaria hemos dicho lo siguiente, en la figura de prescripción extraordinaria, en un tipo penal tiene su pena mínima y tiene su pena máxima. Se tiene que tener en cuenta su pena máxima más su mitad. El delito de hurto simple, su pena máxima es de 3 años, más su mitad. Es decir, de 3 años su mitad es 1 año con 6 meses. Entonces sumamos 3 años más 1 año con 6 meses es 4 años, 4 años y 6 meses. Ahí nos vamos a encontrar en la figura de prescripción extraordinaria. En la figura de prescripción extraordinaria hemos dicho que sí existe una denuncia, sí existe una noticia criminal, sí existe un acto de investigación por parte del representante del Ministerio Público. Eso es lo que le diferencia de la prescripción ordinaria. En la prescripción ordinaria, el órgano jurisdiccional, el órgano auxiliar, como el representante del Ministerio Público, no tuvo conocimiento de esa noticia criminal, no tuvo conocimiento de esa denuncia, de ese delito. Entonces, en la figura de prescripción extraordinaria, estábamos que prescribe en la máxima de un tipo penal, que en este caso, cuando estamos en un delito de hurto simple, es de 3 años su pena máxima, más su mitad, que en este caso sería 1 año con 6 meses. Entonces, lo sumamos esta pena máxima más su mitad, que en este caso sería 4 años y 6 meses, ¿no? Pero no nos compliquemos, vamos con el delito de apropiación ilícita, que establece la pena no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si estaríamos en la figura de prescripción ordinaria, prescribiría a los 4 años, no hay ningún problema en esa parte. Pero si es que ya nos encontramos en una prescripción extraordinaria, es decir, ya existe una investigación por parte del representante del Ministerio Público, ya estableció su disposición de apertura de las diligencias preliminares, ya está haciendo sus actos de investigación propiamente, entonces eso quiere decir que nos encontramos en la figura de prescripción extraordinaria. ¿Y qué es? La pena máxima, que es de 4 años, más su mitad, de cuatro, su mitad es 2 años, ¿verdad? Entonces lo sumamos. 4 años, que es la pena máxima, más su mitad de este, que es 2 años, en total son 6 años. Entonces prescribiría a los 6 años, pero ahí no va a terminar. Quiero que me entiendan esta parte para, para desarrollar la figura de la suspensión.
Ahora sí se entendió ahora sí se entendió, doctora Carolina, ¿se entendió? Ok. Ok, doctora Carolina, vamos con usted, ¿sí? Usted me va indicando en este caso, usted me va indicando. Vamos a desarrollar el delito de estafa agravada, que la pena es no menor de 4 ni mayor de 8 años. Fíjese la pena, doctora Carolina, la pena es no menor de 4 ni mayor de 8 años. Vámonos acá. Acá en la pena sería no menor de 4, ¿verdad? No menor de 4, no menor de 4, y acá sería no menor de 8. Perdón, no mayor de 8, ¿ok? Con con eso, doctora Carolina, por favor, para saber que sí me ha entendido. ¿Cuál es su mitad de 8, doctora? Doctora Carolina. 4, ¿verdad? 4, 4. Bien, 4, 4. Entonces, 8 más 4, 8 más 4, 12, ¿verdad? 12. Entonces, en este caso, de manera extraordinaria, se tendría que tener en cuenta este plazo, pero todavía no termina ahí la operación. Todavía no termina. Por eso estoy dejando esto en blanco y esto también en blanco, porque vamos a desarrollar más la suspensión y vamos a desarrollar cuándo se suspende. 12, ¿ok? Entonces, la doctora Carolina sí nos ha entendido, ¿ok? Ahora desarrollemos la figura de suspensión. Hasta ahí estamos bien. Acá, 6. Si sería así, sería fácil, ¿no? Si sería así, sería fácil también. No habría ningún problema. Pero nuestro ordenamiento jurídico establece la figura de suspensión. ¿En qué supuestos se suspende la prescripción? ¿Alguna idea? ¿En qué supuestos? O primera idea, ¿qué es una suspensión de de la prescripción? ¿Ustedes tienen alguna noción, algún conocimiento de qué es una suspensión de la prescripción? Cuando se formaliza la investigación, se suspende. ¿O qué, doctor Emerson? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué es una suspensión? ¿Cuándo se suspende? ¿Qué pasaría si es que el organizador de este evento académico le dice, se suspende la clase de hoy día? Es decir, el ponente no va a poder asistir porque ha tenido ex problemas y hoy día se suspende la clase, les dice, las 6 de la tarde. ¿Ok? Si es que se suspende, yo podría decir, ya hemos desarrollado primero, segundo, tercero, cuatro, 6 sesiones. Hemos desarrollado 6 sesiones. Este es nuestro perdón, nuestra séptima sesión. Yo podría decir entonces, vamos a desarrollar desde la primera sesión que hicimos el apersonamiento. No, ¿verdad? No, ¿verdad? La figura de suspensión es justamente eso. El tiempo que nosotros ya hemos hecho las sesiones quedan ahí. La única cosa que va a suspender es la clase de hoy día. Y luego se va a contabilizar, luego se va a computar. Yo podría decir entonces, el organizador les podría decir entonces vamos a suspender la clase de hoy día y lo vamos a pasar para el domingo. Y la clase de domingo lo vamos a pasar para el lunes, ¿no? Si se fijan, eso es la suspensión. Es decir, lo que hemos hecho en este tiempo ya no lo vamos a volver a realizar. Lo mismo pasa cuando hablamos de derecho penal, la figura de prescripción. Han pasado 2, 3 años, y si es que se suspende, ya pasaron 3 años. Los 3 años están suspendidos. Los 3 años están ahí guardados para que cuando se termine la suspensión
se contabilicen nuevamente. ¿Se entendió esa parte? Me explico otra vez porque esto es necesario. La suspensión solo va a paralizar, solo va a poner un determinado tiempo, ¿no? Este es como tú pones tu, no sé, tu horario o algo y pones una pausa y cuando le pones una pausa, obviamente que en esa pausa puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y consecuentemente después aplastas el play y se va a seguir contabilizando. La hora va a seguir avanzando. Lo mismo pasa con la prescripción. La figura de la prescripción, cuando hablamos de la figura de la prescripción extraordinaria, existen supuestos donde se suspende esta figura de prescripción. Han transcurrido 3 años, han transcurrido 4 años, no sé, 5, 6 años, 7 años pueden pasar. Pero en ese tiempo que han transcurrido, recién se aplica la figura de suspensión. Imaginémonos que este delito prescribe a los 10 años. O en este caso nos encontramos en la figura de, a ver, para no complicarnos, en el delito, en este delito, en estafa agravada, que prescribe de manera extraordinaria a los 12 años. Vamos a imaginar que han pasado 10 años, 10 años. Se ejercita la acción penal, no se va a contabilizar nuevamente, ¿no? Si el delito se cometió el 1 de enero del año 2020, imaginémonos que el delito se comete el 1 de enero del año 2020 y recién esta persona interpone su denuncia el 1 de enero del año 2030, el 1 de enero del año 2030, recién interpone su denuncia. Estos 10 años que han transcurrido, no se van a perder, obviamente. Estos 10 años no se pierden. Entonces, a esa figura nosotros lo vamos a denominar la figura de suspensión. Pero hay un supuesto que ha establecido el colega, y eso es el artículo 339 del Código Procesal Penal. Un voluntario para que pueda leer el Código Procesal Penal, por favor. Ahorita lo voy a compartir. ¿Alguien, un voluntario? Vamos con usted, doctor Emerson. A ver si me ayuda a leer este artículo. ¿Se puede visualizar? Si le habiliten el audio, por favor, al doctor Emerson para que nos pueda ayudar. Doctor, buenas noches y con ¿Qué todos tal? buenas Buenas noches. noches, un gusto. El artículo 339, por favor. Artículo 339. Efectos de la formalización de investigación. Numeral 1. La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Penal. Numeral 2. Asimismo, el fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial. Ok, muchas gracias, doctor Emerson. Doctor, una pregunta. Lo que usted estaba diciendo, que el tema de la denuncia, ¿desde ese sería suspensión o sería Ahora vamos a interdicción? desarrollar la figura de interrupción y la suspensión. Ah, ya, ¿Ok? correcto. Sí. El artículo 339. Y en efecto, una de las consecuencias, uno de los efectos de la disposición de la formalización y continuación de la investigación preparatoria es justamente que va a suspender el ejercicio de la prescripción, la figura de prescripción, el curso, el camino, el transcurso de la prescripción. Eso es lo que dice el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal. La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Penal.
Este es nuevo, recién es de 2023, que se modificó mediante la ley 31.751. Este es nuevo. Tanto es así, que la Corte Suprema, mediante el Acuerdo Plenario 5/2023, el Acuerdo Plenario 5/2023, tildó de inconstitucional a esta norma. Si ustedes revisan el acuerdo plenario, que también les voy a compartir en breve, el acuerdo plenario 1/2023, la Corte Suprema analiza lo siguiente, de que nuestro ordenamiento jurídico, esta ley 31.751, es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Se pregunta la Corte Suprema. Porque el acuerdo plenario es donde todos los jueces supremos se reúnen para establecer una doctrina vinculante, ¿verdad? Doctrina legal, perdón. Una doctrina legal, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que un acuerdo plenario no es no es un pronunciamiento vinculante. La Corte Suprema analiza este punto y dice lo siguiente. En primer orden, de que no existe una fuente internacional donde se establezca de que la formalización o de que un caso se suspenda por un año. Se suspenda por un año. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros, cuando veíamos, y en este caso yo litigo desde el año 2022, y en esos casos, cuando tuve mis primeros casos, queríamos aplicar la figura de prescripción, no prescribía un delito. Y no prescribía un delito por la sencilla razón de que para ese entonces la suspensión era un tiempo indeterminado. Era un tiempo donde se tenía que tener en cuenta el plazo ordinario más su extraordinario. Si en este caso el delito es de apropiación ilícita, hemos dicho que la pena máxima es de 4 años, ¿no? 4 años. Más su mitad serían 6 años. La suspensión de ese delito duraba 6 años. Solo la suspensión. Y otra cosa más, aplicar la prescripción extraordinaria. Es decir, si es que nosotros nos encontramos en el año 2022 o antes de la promulgación de esta ley, en este ejemplo que he planteado o que les he compartido, imaginemos nos encontramos en delito de estafa agravada. Estafa agravada. Si es que el fiscal emite su disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria antes de esta ley, lo que se tendría que tener en cuenta es lo siguiente, porque el acuerdo plenario de 2012, ahorita también lo voy a compartir, decía lo siguiente, de que el plazo de la suspensión se tendría que tener en cuenta el plazo máximo de la pena más su mitad. En este caso, ¿cuál es su pena máxima de este delito? De estafa agravada, 8 años, más 4 años, 12 años. Y acá también lo sumamos 12 años. Entonces, sumando a este, 12 más 12, 24 años. En 24 años prescribía. 24 años prescribía. Fíjense aquí, 24 años. Aquí, ¿cuánto prescribía en ese entonces? 4 años, 2 años, 6 años, más 6 años, que en este caso 12 años. Prescribía el delito de apropiación. Apropiación. Pero ahora nos dice el artículo 84, porque lo que dice aquí es: la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Penal. Entonces nos vamos al artículo 84. ¿Qué dice el artículo 84 del Código Penal? El artículo 84. Suspensión de la prescripción. Apunten el artículo, por favor. Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción. Aquí,
en segundo párrafo, la suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se dispongan para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso, dicha suspensión será mayor a un año. En ningún caso, dicha suspensión será mayor a un año. Fíjense, el plazo máximo de la suspensión es un año. ¿Podría durar menos? La pregunta es, ¿podría durar menos? ¿Alguien me puede responder? Acá dice, en ningún caso dicha suspensión será mayor a un año. En ningún caso dicha suspensión será mayor a un año. Pero acá dice lo siguiente, la suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal. Puede ser menos de un año. Podría suspender 120 días, quizás. Se podría suspender quizás 8 meses. O necesariamente para la suspensión es un año. ¿Qué dicen ustedes? Primero, ¿entendieron la figura de suspensión? Porque si no, no podemos pasar al siguiente punto. Hasta aquí estamos, hasta aquí estamos entendiendo, creo. A ver, les comparto. Hasta aquí estamos entendiendo, ¿verdad? Hasta la prescripción extraordinaria, hasta aquí. Estamos entendiendo, ¿verdad? Hasta la prescripción extraordinaria hemos entendido, ¿verdad? Ok. Ahora para la prescripción extraordinaria, nos hemos leído que la formalización suspende, ¿ok? ¿Cuántas etapas tiene el proceso penal? 3 etapas, no nos olvidemos de eso. Etapa preparatoria, etapa intermedia y la etapa de juzgamiento, ¿ok? La etapa preparatoria tiene 2 subetapas. Las diligencias preliminares o la investigación preliminar, que también se le conoce, y la etapa propiamente dicha o la etapa formalizada, o también se conoce como la etapa preparatoria formalizada. Entonces, lo que nos dice el Código Procesal Penal es que la etapa preparatoria formalizada, y esta se inicia con la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, esta etapa preparatoria formalizada suspende. ¿Qué suspende? Ese camino, ese transcurso, ese curso de la prescripción. Como decía, se suspende, es decir, no se contabiliza. Ese periodo no se tiene en cuenta para el plazo prescriptorio. ¿Y cuándo suspende? Dice, ¿qué tiempo suspende? Dice el artículo 84, no puede exceder un año, es decir, no puede exceder este plazo de un año. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí se entiende? Esa figura se entiende porque lo que requiero es que se entienda esa parte. Ok, ¿alguien más? El doctor Emerson, el doctor Luis, el doctor Clinton, ¿se entendió esa parte? Ok, perfecto. Un año nos dice, ¿verdad? Un año nos dice. Entonces, la pregunta es, ¿qué creen ustedes? Ustedes tienen un caso de esta naturaleza. El delito de hurto agravado que se cometió en el año 2020, 1 de enero del año 2020, prescribe 2021, 2022, 2023. ¿Ok? 2023 de manera ordinaria. De manera extraordinaria prescribiría 2024, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Aproximadamente 2 de junio del año 2024. Imagínense ustedes de que se encuentren, se encuentran con este caso y quieren postular la prescripción. Quieran postular la prescripción extraordinaria, que es una forma también de un mecanismo procesal penal. Y el fiscal les dice lo siguiente.
el fiscal les menciona lo siguiente. Señor magistrado, en este caso, lo que yo solicito es, en acuerdo, en concordancia con el acuerdo plenario 5/2023, que usted inaplique esta ley, que usted no aplique esta ley y haga un control difuso y un control de convencionalidad y se aparte de esa ley, se aparte de lo que establece esta norma. ¿Por qué? Porque lesiona derechos fundamentales, el plazo razonable, afecta la impunidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el acuerdo plenario 5/2023 así lo ha dicho. Ha recomendado a los FESes inferiores, ¿no? A esto me refiero a FESes superiores, a FESes colegiados, a FESes de investigación preparatoria. Ha recomendado a la Corte Suprema que inapliquen esta ley y hagan un control difuso. Y ha dicho que esta ley es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Por lo siguiente. Ahora sí voy a compartirles la diapositiva ahí. ¿Cuál es la discusión? Para que entiendan cuál es la discusión en este punto. ¿Se puede visualizar? Sí, Me, doctor. co- me confirman, por favor. Ok, muchas gracias. Este es el acuerdo plenario. Este es el acuerdo plenario que desarrolló el acuerdo plenario 3/2012 que desarrolló la figura de suspensión. Cuando todavía no existía esta ley, todavía no existía la ley 31.571, ¿es verdad? No existía todavía esta ley. La ley no te decía que la formalización de investigación preparatoria suspende un año, eso no te decía. Solo te decía que la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria suspende el curso de la prescripción. No te establecía, no te cuantificaba el plazo de la prescripción. Tanto es así que el legislador promulgó esta ley y estableció de que la prescripción, de que la disposición de la formalización y continuación de la investigación preparatoria solo debe de suspenderse un año. Como máximo, dice, como máximo un año. Si es que un delito de crimen organizado, que el plazo es de 3 años, para la etapa preparatoria formalizada, que se puede establecer su prórroga por 3 años, en total 6 años, no importa. Solo se suspende un año. Solo se suspende un año. Un delito complejo. El plazo para la etapa preparatoria formalizada es de 8 meses, que se puede establecer su prórroga por 8 meses. En total, un año y 6 meses. ¿No? Un año y 4 meses. Total, 16 meses. No importa. Solo se suspende un año. Un año. Y eso es lo que discute hoy el Acuerdo Plenario 5/2023, donde dice, no todos los delitos, no a todos los delitos se tiene que tener en cuenta este plazo de la prescripción, de la suspensión de la prescripción, dice el Acuerdo Plenario. Claro, fácil sería si para un caso simple tiene un plazo de suspensión determinado, para un caso complejo de otro plazo y para un caso de crimen organizado otro plazo, de acuerdo a la complejidad de cada delito, ¿no? Eso es lo que dice la Corte Suprema. Pero lo que ha establecido el legislador es lo siguiente, de que para todos los casos, sin excepción, sin discriminación alguna, se tendría que prescribir
pasado un año como máximo. El acuerdo plenario número 3/2012, en ese tiempo, cuando todavía no establecía este plazo, cuando todavía el ordenamiento jurídico no te decía la disposición de formalización de la investigación preparatoria suspende un año, cuando no había ese numerus clausus o ese requisito sine qua non, lo que la Corte Suprema interpretó en diferentes pronunciamientos, ¿no? Y este es el acuerdo plenario 3/2012, también donde los jueces supremos se reunieron y establecieron esta doctrina legal. ¿Y qué establecieron? Lo siguiente. Fundamento 11. Es pertinente y oportuno establecer un límite temporal para la duración de la suspensión de la prescripción de la acción penal. ¿Qué dijeron en ese entonces? Mejor hay que reunirnos, nosotros los jueces supremos, para verificar, para determinar, para hacer una interpretación correcta de cuánto tiempo debe de suspender la prescripción. Porque nuestro ordenamiento jurídico no establece la figura de suspensión de la prescripción, decía en ese entonces. Y como tal, nosotros como los jueces supremos, que podemos emitir casaciones, pero que también podemos emitir acuerdos plenarios para que nuestros jueces superiores, para que nuestros jueces inferiores apliquen de manera correcta, interpreten de manera correcta el ordenamiento jurídico, hay que establecer pues un plazo, ¿no? Para el plazo de la suspensión. ¿Y qué dijeron ellos? Fíjense aquí. Esto es, adelante debe entenderse que la suspensión de la prescripción, fíjense aquí, que la suspensión de la prescripción en el caso del artículo 339, inciso 1, no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo. Fíjense en lo que dice, no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario. ¿Cuál era el plazo ordinario? La pena máxima, ¿verdad? El plazo ordinario es la pena máxima. Estafa agravada, la pena máxima 8 años, ¿verdad? 8 años. El delito de apropiación ilícita que estamos analizando, 4 años, ¿verdad? El delito de hurto simple, 3 años, ¿verdad? Ese es su plazo ordinario. ¿Y qué dice? Plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo, es decir, más su mitad de ese plazo. Fíjense cómo duraba la suspensión. Por eso, pues, a veces los delitos nunca prescribían. Nunca prescribían. Sinceramente, los delitos nunca prescribían. ¿Pero qué va a suspender? Pues, si es que solo la suspensión duraba de acuerdo a cada delito. En el delito de estafa agravada, 8 años más su mitad, 8 más su mitad, 4, 12 años. 12 años donde no se tiene que contabilizar, donde no se tiene que computar. En delito de apropiación ilícita, la pena máxima es de 4 años, más su mitad, 6 años. 6 años donde no se tiene que contabilizar, donde no se tiene que computar más plazos. Porque 6 años está suspendido, ¿eh? Estos 6 años no me lo toques. Este 6 años no me lo contabilices para tu plazo de la prescripción. No me cuentes. Estos 6 años quedan ahí suspendidos. Para el delito de hurto simple, 3 años más su mitad, 4 años con 6 meses. Este año es 4 años con 6 meses. No me lo contabilices. No me lo computes para que tengas en cuenta la fecha de la prescripción. Y los delitos obviamente nunca prescribían. Los delitos nunca prescribían. Tanto es así que se modificó, tanto es así que el legislador dijo, acá, no sé, estamos afectando el plazo razonable, la figura de prescripción no está funcionando, y solo que suspenda ahora un año. Y en ese nos encontramos, en esa discusión. El acuerdo plenario el acuerdo plenario 5/2023 ha dicho que esto es inconstitucional. Ustedes van a revisar estos pronunciamientos de la Corte Suprema. Acuerdo plenario 5/2023. ¿Y qué dice? Analiza la ley 31.751, el oficio de proporcionalidad, y dice lo siguiente: en derecho penal alemán lo establece para determinar delitos graves y siempre desde la acusación en 5 años. Es decir, ¿qué dice? En el derecho penal alemán, derecho comparado,
se tiene para la suspensión 5 años, dice. En derecho penal de Ile, Nicaragua y Colombia, lo limita en 3 años. En 3 años, dice. Todo ello sin desconocer que la fuente italiana, que supuestamente nuestra fuente, nuestra inspiración para crear esta figura de prescripción, dice lo siguiente: no reconoce límite alguno al tiempo de suspensión. No reconoce límite alguna al tiempo de suspensión, como era anteriormente, como era nuestra legislación o nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad antes de esta ley, 31.751. Como les decía, no establecía un plazo y justamente se había inspirado en la fuente italiana. Entonces, se discute la Corte Suprema. No existe, lo que dice la Corte Suprema es, no existe ninguna fuente, ningún derecho comparado donde los legisladores de esos países hayan establecido dentro del plazo de la suspensión el periodo de un año. No existe ningún país que haya reconocido que haya regulado esa figura de suspensión por un periodo de un año. Entonces, analizan más y dicen que esto es inconstitucional. Fundamento 22, fíjense lo que dice. La fijación de un determinado plazo concreto no puede dejar de tener en cuenta la especial entidad del delito en cuestión, su gravedad y nivel de alarma social, así como las dificultades que pueden demandar el esclarecimiento de los delitos contra la administración pública, crimen organizado, económicos que exigen dilucidar números hechos o el funcionamiento de una persona jurídica, pública o privada y realizar actos de cooperación internacional o pericias o auditorías gubernamentales a la actividad de las mismas. Claro, si es que nosotros analizamos, yo soy defensa técnica, yo me dedico al litigio libre, yo soy abogado penalista, veo temas penales, pero si es que nosotros somos objetivos con esta norma, diremos que el legislador sí se pasó, ¿no? El legislador sí se pasó, ¿por qué? Porque en un saco, no importa delitos simples, no importa si es hurto simple, no importa si es que esta persona se apropió, no sé, 500 soles, y nos encontramos que esta persona cometió el delito de sicariato, esta persona cometió delitos funcionariales, delito de peculado, delito de lavado de activos. Esta persona cometió el delito de crimen organizado. Esta persona cometió el delito de lesa humanidad. No importa, no importa. Todo ello hay que meterlo en un saco y hay que decir que en un año suspende la prescripción, ¿no? Claro, la Corte Suprema tiene razón al momento de hacer esta crítica, al momento de realizar esta crítica y decir que no todos los delitos deben aplicarse de la misma fórmula, porque nosotros venimos diciendo que existen casos simples, sí, casos de crimen organizado, sí, casos complejos, sí. Lo que nosotros, al menos en modo de recomendación, en modo de sugerencia o a modo de crítica, el legislador, no sé, quizás pudo haberse planteado plazos distintos de suspensión. Casos simples, claro, nuestro ordenamiento jurídico ya reconoció que existen casos simples, casos complejos de crimen organizado, y quizás hacer una diferenciación de que para este tipo de delitos, que para cada este tipo de delitos, la suspensión sea un plazo razonable a cada delito. Para casos simples, no sé, un año. Para casos de crimen organizado, no, para casos complejos quizás de 2 años, casos de crimen organizado 3 años, qué sé yo. Pero quizás lo que le faltó al legislador es hacer esa diferenciación para que no haya esa crítica. Entonces, eso es lo que dice. Pero ustedes, ¿qué quieren? Perdón, ustedes, ¿qué sugieren? ¿Se tendría que aplicar o no? Ustedes son defensores, ustedes son fiscales. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Aplicar la ley? ¿Aplicar la ley o aplicar un acuerdo plenario? ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa más? Saludos, doctor Norberto Soto Castillo. Saludos desde México, nos dice. Saludos, estimado doctor. El doctor Emerson Quispe nos dice la ley. El doctor Pablo Emilio, habrá incidencias, doctor. Hay algunos. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera
quizás dar su aporte, su crítica a esta ley, no sé, desde un punto de vista de la práctica. ¿Ustedes creen que esta ley está bien dada? No importa desde un punto de vista del representante del Ministerio Público, de la defensa técnica, no sé si es que ustedes trabajan en el órgano jurisdiccional, no importa. ¿Ustedes consideran que esta ley de suspender a todos los delitos sin discriminación alguna por un periodo de un año está bien? ¿Está bien? Claro, sin duda algunas, sin duda alguna, se tiene que aplicar la ley. Se tendría que aplicar la ley. No sé si es que ustedes se recuerdan cuando se modificó el delito de crimen organizado mediante la ley 32.108 y consecuentemente se modificó mediante la ley 32.138 a la ley 30.077 al delito de crimen organizado. El doctor, el doctor Carabancho, el doctor Jorge Chávez Tamariz, inaplicaron esta ley. No sé si es que ustedes se recuerdan. Esto también es reciente, el año 2024. 2024-2023, si mal no me equivoco. Inaplicaron esta ley. Inaplicaron esta ley. Se fueron a apelación y obviamente la Corte Superior les revocó todas sus resoluciones. Es que cuando sin aplica una ley, solo se puede hacer mediante la figura de control de convencionalidad y mediante la figura de control difuso. ¿Qué es control difuso? Control difuso es establecer que esta ley, en este caso la ley 31.751, transgrede, vulnera un precepto constitucional, un derecho fundamental reconocido en la Constitución. No sé, llamemos derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la no discriminación, derecho de domicilio, lo que está contemplado en la Constitución. Solo así se podría aplicar control de difuso. Solo así se aplica el control de difuso. Hay presupuesto para el control de difuso. Y justamente yo tuve una audiencia donde yo presenté una excepción de improcedencia de acción porque como se había modificado la ley 32.138, que había modificado a la ley 30.077, yo postulo una excepción de improcedencia de acción y el fiscal no me cuestiona mi mecanismo. El fiscal lo que cuestionó es de que inaplique esa ley. Y dijo lo siguiente, ¿no? De que inaplique esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley es inconstitucional, tal, tal. Sacó preceptos que no eran, ¿no? Entonces, solo así, solo así. Bueno, en la praxis jurídica les puedo garantizar, al menos donde en el distrito judicial que yo laboro, que es en el distrito judicial de Ancash, se está aplicando la ley. Se está aplicando la ley y se está teniendo en cuenta la figura de prescripción extraordinario y se está teniendo en cuenta la suspensión de un año de lo que es de la suspensión de la prescripción. Y no se está teniendo en cuenta lo que ha dicho el acuerdo plenario 5/2023. Ahí le suelto otra pregunta. La Corte Suprema tiene esa facultad, tiene esa prerrogativa para que pueda declarar inconstitucional una norma. Les pregunto, ¿la Corte Suprema tiene esa potestad, tiene esa facultad, tiene esa prerrogativa para que diga esta ley es inconstitucional? En efecto, en efecto, el doctor Giancarlo nos dice no, solo el Tribunal Constitucional. En efecto, solo el Tribunal Constitucional. Pero el acuerdo plenario dice es inconstitucional, ¿no? Es inconstitucional, es decir, es su forma de interpretar, no dice declaro inconstitucional, ¿no? Entonces, algunos colegas decían, el acuerdo plenario 1/2023, perdón, el acuerdo plenario 5/2023 o la Corte Suprema mediante el acuerdo plenario 5/2023 ha dicho que es inconstitucional, ¿no? Refiere, refiere que es
de carácter inconstitucional la norma, pero no declara, pues obviamente que no va a decir que esta norma es inconstitucional y no sé, porque esa facultad, esa prerrogativa, solo está facultada, valga la redundancia, al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, por esa parte, desde mi experiencia, se está aplicando esta ley. Recién ha salido un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema, ayer o antes de ayer. Ahora les voy a compartir esa figura. Doctor Giancarlo. Sí, gracias. También a eso quería llegar, pero se me había ido la idea. Fíjense en lo que dice el artículo 84. Es mi forma de interpretar la norma. Es mi forma, o en todo caso estoy haciendo una interpretación sistemática. A eso se le conoce como una interpretación sistemática. Y ahora comparto el artículo 84 y con eso hagamos una interpretación del artículo 84. No porque la ley está para interpretarlo. Evidentemente, interpretar de buena forma, ¿no? No interpretar en mal amparte. La interpretación en mal amparte está proscrita, está prohibida. Ahora les comparto el artículo 84. Lo que dice el doctor es una pregunta que quizás desde mi experiencia no se viene aplicando, porque todos los FES, todos los fiscales, todos los abogados que al menos he tenido la oportunidad de escucharlo, la figura de prescripción, están diciendo, se tiene que tener un año, un año, un año, un año, ¿no? Pero desde mi perspectiva, no solo es un año, no solo es un año, porque un año es el máximo. ¿Se puede visualizar? ¿Se puede visualizar? El código, por favor, me confirman. Ok, ok, doctor. Doctor Giancarlo, por favor, vamos con usted. Vamos con usted, ¿ya? Fíjense, el artículo 84. La suspensión de la prescripción no podrá prolongarse, es decir, no puede ser más allá de lo plazo que se dispone para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. Etapas del proceso. Fíjate aquí en la primera idea del legislador. La suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso dicha suspensión será mayor a un año, ¿no? Entonces, este ya es el segundo supuesto que normalmente se conoce. Pero si nosotros aplicamos este primer párrafo, perdón, esta primera idea, esta primera proposición, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que el fiscal dispone formalizar la investigación preparatoria por un plazo de 120 días? Como dice el doctor, solo por el plazo de 120 días, por el plazo de 120 días, que es 4 meses aproximadamente, ¿no? 4 meses. Y después concluye la investigación preparatoria. Concluye la investigación preparatoria. ¿Se tendría que tener en cuenta este plazo de un año? Porque la norma me dice, la suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. Para esta etapa del proceso penal, para concordancia, ojo, por eso les decía, haciendo una interpretación sistemática, el artículo 339 del Código Procesal Penal establece que la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria es la que suspende el plazo de la prescripción. Y si es que se ha emitido la disposición solo por el plazo de 120 días, ¿solo podría suspenderse 120 días? ¿Solo podría suspenderse por 120 días a consideración, a mi interpretación? Sí. ¿Por qué? Porque dice aquí, la suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal. En este caso se ha dispuesto solo el plazo de 120 días. Pero quizás te dice el representante del Ministerio Público o quizás el FES en su resolución te dice, pero el plazo de prescripción de la suspensión de la prescripción es un año. No,
No, eso no dice la norma. Lo que dice es, en ningún caso, dicha suspensión será mayor a un año. Lo que dice el legislador es de que como máximo es un año, no puede ser un año y un día, 2 días, 2 años, 3 años, eso no. Como máximo es un año. Pero también me dice otro supuesto, que los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal, en este caso, para la etapa preparatoria formalizada se ha dispuesto solo el plazo de 120 días. Entonces, como dice el doctor, haciendo esa interpretación de esta norma, yo podría solicitar el plazo de la suspensión de 120 días. Lo iba a hacer en un caso, sí, lo iba a hacer en un caso, pero con el cliente no llegamos a concordar o no llegamos a un acuerdo de la manera o forma de trabajo, ¿no? Porque yo quería aplicar o yo quería solicitar esta figura de prescripción. Entonces, por esa parte, ¿no? Esa es mi forma de interpretación, ¿no? Que ustedes lo podrían interpretar de esa forma, lo podrían interpretar quizás de mejor forma y tener en cuenta una interpretación correctamente propuesta y para que el juez también les dé la razón. Ok, entonces eso es. Ahora desarrollemos la figura y lo que el doctor decía. ¿Qué diferencia existe entre la suspensión y la interrupción de la prescripción? Ahora sí, doctor Emerson, si mal no me equivoco, el doctor Emerson es el que preguntaba, ¿no? Cuando estamos en la figura de interrupción de la prescripción y la figura de la suspensión de la prescripción. ¿Alguna idea? Suspensión, sí, ya sabemos, ¿no? Suspensión, sí, ya sabemos, ¿no? Suspende, suspende por un año, como máximo por un año. ¿Alguna idea cuál es esa diferencia entre suspensión y esa figura de interrupción de la prescripción? ¿Nadie? ¿Alguna idea? ¿Alguna noción? Doctor Elvis, permítanme 30 segundos. Voy a cargar mi laptop, por favor. Mientras tanto, me dejan sus comentarios. La diferencia entre la suspensión y la diferencia entre la suspensión y la interrupción. A ver, hoy paso, güey.
¿Alguien más? ¿Alguien más que nos pueda ilustrar? Saludos, doctor Fidel. Saludos. Nos escribe desde Panamá. El doctor Elvis nos dice lo siguiente: suspensión se suspende temporalmente y continúa donde se quedó, y interrupción cuando la persona comete nuevo delito y se reinicia o se empieza de cero. Sí, pero fíjense lo que dice el artículo 87. La suspensión está claro, ¿verdad? En la suspensión ya hemos desarrollado. Fíjense en lo que dice el artículo 87. Interrupción del plazo de prescripción de la pena. Interrupción del plazo de la prescripción de la pena. Primer supuesto, se interrumpe el plazo de prescripción de la pena, quedando sin efecto el tiempo transcurrido por el comienzo. A ver, suspensión. Es el artículo 83. ¿Ya? Es el artículo 83. El artículo 87 es de la pena. Al artículo 83, por favor. ¿Nos ubicamos? La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Fíjense en esta idea. La prescripción de la acción penal se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales quedando sin efecto el tiempo transcurrido. ¿Qué pasaría si es que el fiscal ya emitió su disposición de apertura de las diligencias preliminares? ¿Se suspende o se interrumpe? Con usted, doctor Emerson, usted me habló de una denuncia, algo así. No, se interrumpe, doctor. Diligencias preliminares, Perfecto. interrupción. Ya, ok. Ahí nace la siguiente pregunta. Y si es que nace o se aplica la figura de interrupción, ¿se tendría que contabilizar un nuevo plazo? ¿Se tendría que computar nuevamente un plazo? Según el artículo, sí, doctor. Se Ok. reinicia, ¿no? Ya, Nuevamente. entonces a eso nosotros le hacemos una interpretación y decimos lo siguiente. Se interrumpe el plazo de la prescripción ordinaria, doctor. ¿Qué quiere decir esto? Ese plazo ordinario que estaba transcurriendo, se interrumpe el plazo ordinario. Ahora, ¿qué tenemos que aplicar? La figura de Extraordinaria. prescripción extraordinaria. ¿Por qué? Porque dice aquí en su último párrafo, doctor, si analizas o si lo lees, sin embargo, ¿qué dice? Sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. Eso es lo que te dice, ¿no? Porque si es que nosotros contabilizaríamos el plazo nuevamente, no sé, han pasado 5 años, interpongo una denuncia, estos 5 años, si es que se interrumpe, se perdería, si es que estaríamos aplicando o si es que estaríamos haciendo esa interpretación. ¿Es así, doctor? Se perdería, ¿verdad? Pero no se pierde, pero no se pierde. Claro, Entonces, la en el interpretación, ordinario se perdería y en el extraordinario no se pierde, bueno. claro, Es lo así, que ¿verdad, yo, doctor? sí, a ver, más o menos para que se me entienda, por favor. En la prescripción ordinaria, el plazo es así, va de línea recta. No hay ninguna suspensión, ni ninguna interrupción, nada, nada. En la prescripción ordinaria nos olvidamos de la figura de suspensión, nos olvidamos de la figura de interrupción, porque ahí no hay interrupción, no hay suspensión. ¿Ok? Va el plazo, empieza y el plazo termina. El plazo de la prescripción empieza y el plazo de la prescripción termina. Así es la figura de prescripción ordinario. Si es el delito de hurto simple, la pena es de 3 años. Empieza el plazo de 3 años,
y termina el plazo de 3 años, ahí no hubo nada, no hubo nada. Ahí no hay ningún problema. La figura es en la figura de prescripción, en este caso, cuando existe una interrupción. ¿Qué pasa en ese delito de hurto simple? Se denuncia después de 2 años. Se denuncia después de 2 años. Ya no estaríamos en la figura de prescripción ordinaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya existe una denuncia que dice, la prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales quedando sin efecto en el tiempo transcurrido. Existió una denuncia, perfecto. El fiscal emite un acto. ¿Cuál es? El acto de disposición de apertura de las diligencias preliminares. Entonces ya emitió su actuación. Este acto ya emitió el Ministerio Público. Como tal, ¿se interrumpe o no? Pero se interrumpe el plazo ordinario. Es decir, ahora ya no se va a tener en cuenta el plazo ordinario para contabilizar, ahora sino el plazo extraordinario. Pasamos de este plazo, ahora tenemos que aplicar el plazo extraordinario. ¿Y por qué tenemos que aplicar el plazo extraordinario? Porque el Ministerio Público ya emitió un acto, ya estableció en este caso una disposición de apertura de las diligencias preliminares. Estos 2 años que han pasado, esos 2 años se va a contabilizar, sí se va a contabilizar, pero para la figura de prescripción extraordinaria. No se puede perder porque si no, imaginémonos, pasan 10 años y el fiscal emite su disposición, entonces estos 10 años nunca se contabilizaría, pues nunca se contaría, ¿no? Y estos 10 años se perdería y eso no es así, en ese primer supuesto. Pero acá dice, después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente. Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo, por la comisión de un nuevo delito doloso. Acá sí, pues, ¿no? No sé, yo he cometido el delito de hurto simple en el año 2020 y en el año 2024 cometo otro delito de hurto simple. Entonces, se entiende que esta prescripción otra vez se empieza a contabilizar, pues, otra vez. Interrumpió ese plazo ordinario porque eso fue otro delito, ahora es otro delito, ¿no? A eso, para eso no hay ningún problema. El detalle es en el primer ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir eso. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió? Perfecto, doctor Emerson. Y fíjense en lo que dice la Corte Suprema. Fíjense en lo que dice la Corte Suprema. Esta idea no es solo mía. Lo que dice la Corte Suprema es lo siguiente. Esto es la casación. Esto es la casación, perdón. La Corte Suprema, mediante el recurso de nulidad número 65/2009, Cajamarca. Fundamento tercero. Ustedes revisen este pronunciamiento. Es menester señalar, dice la Corte Suprema, que la prescripción penal se define como la extinción de la responsabilidad penal, ¿no? Eso ya hemos mencionado. Mediante el transcurso del tiempo en determinadas condiciones, sin que el delito sea perseguido o sin que la pena sea afectada. En ese sentido, nuestro Código Penal contempla dos clases de prescripción, lo que les decía, dos clases de prescripción, una de la acción penal y otra de la pena. En la primera, la inercia estatal opera sobre el derecho de perseguir la imposición de una pena, mientras que en la segunda recae sobre el derecho de ejecutar penas ya impuestas por la autoridad judicial. El artículo 87, lo que hemos leído, es de la pena, porque también prescribe la acción penal y prescribe la pena. La acción penal prescribe en un tiempo igual, dice, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. Este numeral establece la pena máxima para los delitos que merezcan pena privativa de libertad, constituyendo esta la prescripción ordinaria. Así también se tiene la prescripción extraordinaria, las dos formas, la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria, la cual opera cuando se
Fíjense aquí que dice, la prescripción extraordinaria, dice, así también se tiene la prescripción extraordinaria. ¿Y qué dice? La cual opera, la cual inicia, la cual se aplica, la cual se tiene que tener en cuenta para su aplicación, lo que te dice es la Corte Suprema, cuando se ha interrumpido el plazo para la prescripción por actuación del Ministerio Público, la de las autoridades judiciales o para comisión de un nuevo delito doloso. Para la aplicación de la prescripción extraordinaria, lo que se tiene que tener en cuenta es, o en todo caso, es cuando se interrumpe el plazo de la prescripción ordinaria. Es decir, si es que el fiscal ha emitido su disposición de apertura de las diligencias preliminares, existe una investigación, en otras palabras, existe una investigación por parte del fiscal, está haciendo su chamba, está haciendo su trabajo, el fiscal está persiguiendo ese delito, entonces, en ese supuesto aplicamos la prescripción extraordinaria. Pero si es que el fiscal no conoce ese caso, si es que el fiscal no conoce de ese delito, si es que el fiscal no conoce de esa noticia criminal, no sabe que A mató a B, no, nunca se enteró. Entonces, en ese entonces, cuando no conoce, cuando no existe ningún acto por parte del representante del Ministerio Público, nos encontraremos en la figura de prescripción ordinaria. Pero si es que el fiscal está haciendo actos de investigación, está realizando actos propios del Ministerio Público, entonces en ese supuesto se interrumpe el otro y ahora sí aplicamos la figura de la prescripción extraordinaria. Así dice la Corte Suprema. ¿Se entendió o no se entendió? Les voy a compartir el nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema. Esto es reciente, esto es de ayer recién, si mal no me equivoco. O antes de ayer, ¿ya? Pero es de esta semana. A ver, es la casación 2298-2022 Arequipa. ¿Ok? Y en la Corte Suprema en esta casación ha dicho que en efecto se tiene que aplicar la ley 31.751. Esa es la casación. Es reciente esa casación. Recién, a ver, ahorita les comparto. ¿Se puede visualizar la casación o se puede visualizar lo que estoy compartiendo? ¿No se visualiza? Sí se visualiza, doctor. Ya, perfecto. Saludos, doctora Elsa. ¿Qué tal? Un gusto verte por esta plataforma. Ok. La Corte Suprema recientemente, mediante esta casación, que es la casación número 2298-2022 Arequipa, ha dicho lo siguiente. El acuerdo plenario 5/2023 habíamos mencionado de que era inconstitucional. Habíamos referido que la ley 31.751 tenía caracteres de ser inconstitucional y nosotros como los jueces supremos que somos, nosotros sugerimos a los jueces de menor jerarquía que inaplicaran esta ley y en su defecto aplicaran un control difuso o control de convencionalidad. Eso es lo que dice la Corte Suprema mediante esta casación. Pero dice lo siguiente, que en algunos supuestos, en los delitos menos graves, se tiene que tener en cuenta la aplicación de esta ley 31.751. Se tiene que tener en cuenta. Entonces,
Mediante esta figura, la Corte Suprema, de una u otra forma, posibilita, menciona, señala que se tiene que aplicar la ley 31.751. Fíjense cómo es el razonamiento contradictorio de la Corte Suprema. El acuerdo plenario 5/2023 decía que era inconstitucional, que tenía estas características de ser inconstitucional, de que además no estaba respaldado por ninguna fuente internacional, no tenía un respaldo de un derecho comparado. Era nuestro país el único que establecía el plazo de la prescripción, la figura de suspensión por un periodo de un año, mientras que otros países como de Alemania de 5 años, como de Colombia 3 años, de Italia no establecía el plazo, ¿no? Nuestro país era el único. Y lo que decía es, nuestro legislador no ha establecido esa diferenciación. ¿Cómo va a decir nuestro legislador de que para un caso simple, de que para un delito de hurto simple, de que para un delito de robo agravado, para un delito contra la libertad sexual, para un delito de lavado de activos, para un delito de crimen organizado, también va a prescribir un año? Es decir, todos los delitos que se cometan, va a suspenderse el plazo de la prescripción por un periodo de un año. Entonces, pero que está con este pronunciamiento de la Corte Suprema, repásenlo por favor, porque a mí también me falta repasar. eh, Me he enterado solo por las redes sociales, me falta leerlo, este pronunciamiento de la Corte Suprema, pero lo que les puedo garantizar es que en este pronunciamiento de la Corte Suprema, lo que ha dicho los Fesos Supremos es que se tiene que aplicar la ley 31.751 para los delitos menos graves. Fíjense, es decir, ese razonamiento que tenía ya lo ha cambiado, ya lo ha modificado. Tenemos 10 minutos, preguntas por favor. Se logró entender la figura de prescripción ordinaria, la figura de prescripción extraordinaria. Alguien que no haya entendido. Gracias, doctor Luis Ángel. Alguien más que haya entendido, que no haya entendido. Gracias, doctor Emerson. Saludos, doctor Clinton. Sí se entendió. ¿Hay alguien que no haya entendido, quizás alguna duda que tengan sobre la figura de prescripción, ¿no? Y ustedes tranquilamente, si es que tienen esta figura, podrían aplicar esta ley, ¿verdad? Podrían aplicar esta ley y decirle al representante del Ministerio Público, decirle al magistrado de que la acción penal ya prescribió, el ejercicio de la acción penal ya prescribió mediante la aplicación de la ley 31.751. Claro, hay críticas, sí, hay críticas, pero la ley es la ley, ¿no? Se tiene que aplicar con todas sus críticas, con todos sus defectos. La ley es la ley, se tiene que aplicar. El doctor Pablo Emilio nos dice, si un proceso penal se detiene porque se debe resolver primero una vía civil, cuestión prejudicial, se suspende o se interrumpe el plazo de la prescripción. Hablamos de cuestión prejudicial. ¿Y qué refiere el artículo 83 del Código Penal? ¿Qué refiere el artículo 83 del Código Penal? Vámonos al artículo 83 del Código Penal. El 83 habla de la figura de interrupción, el artículo 84 habla la figura o de la figura de la suspensión.
El artículo 83 señala lo siguiente: la prescripción de la acción penal se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público, tal. Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción a partir del día siguiente de la última diligencia. Se interrumpe igualmente la prescripción en la acción de la comisión de un nuevo delito doloso. Sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso con el tiempo transcurrido tal. El artículo 84, si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción. El artículo 84 te da ese camino, doctor, ¿no? ¿Por qué? O al menos para que tengas la base legal. ¿Qué pasa, qué pasa con lo que pregunta el doctor? ¿Qué pasa si es que hay una figura de cuestión prejudicial? ¿Qué es una cuestión prejudicial? Donde necesariamente este, este caso se tiene que ventilar en esa vía extrapenal, que puede ser civil, que puede ser administrativo, que se tiene que ventilar ahí y recién ahí analizaremos su delictuosidad. Entonces, ante esa figura, lo que dice el artículo 84 es, si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión, cuando habla de esta cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, en otra vía, en otro camino, se considera en suspenso la prescripción. ¿Y hasta cuándo será? Evidentemente, en estos supuestos será hasta que se ventile en esa vía o en esa vía procedimental. En este caso, estaríamos en la figura de suspensión, doctor. Y empezamos con las preguntas. La doctora Brigitte nos dice, ¿qué ocurre si la acción penal prescribe, pero la reparación civil aún está pendiente? Por ejemplo, una imputada por estafa es liberada, pero le exige indemnización. Justamente tenemos un caso igual donde nosotros asumimos la defensa de una agraviada, eh, en este caso por homicidio culposo. Evidentemente su representada fue su mamá y el hecho ocurrió en el año 2018, si mal no me equivoco. Y ya faltando 5 o 6 sesiones de la actividad probatoria en juicio oral, el FES ha advertido que ya se prescribió la acción penal. El FES de manera oficiosa ha extinguido la acción penal mediante la figura de prescripción extraordinaria. Y la pregunta es, ¿prescribe la acción penal y también prescribe la reparación civil? Porque la acción penal es independiente de la reparación civil, ¿verdad? Y nosotros estamos reclamando la figura de reparación civil. El Código Procesal Civil, no tengo el artículo en la mano, pero dice que prescribe a los 10 años la reparación civil o al menos el tema indemnizatorio. Entonces, aplicando esa figura, nosotros estamos solicitando una reparación civil y que se continúe la audiencia para discutir la figura de reparación civil. El FES nos ha aceptado y estamos discutiendo la reparación civil a pesar de que la acción penal ya se ha extinguido, a pesar de que esta persona ya no va a ser reprochable penalmente, ¿no? Ya no se va a demostrar, es decir, ya no va a haber una resolución donde se establezca que es inocente o culpable, porque ya se extinguió la acción penal. Pero respecto a la reparación civil, estamos discutiendo. Y esto concordante además con el artículo 11 del Código Procesal Penal, donde se establece o donde se afirma de que el FES tiene que motivar el aspecto de la reparación civil, que la acción penal es independiente, que el castigo penal es independiente, y en este caso estamos reclamando la reparación civil. Sí se podría cuestionar, doctora, sí se podría cuestionar porque la reparación civil es independiente. Es más, han existido pronunciamientos de la Corte Suprema, pronunciamientos de la Corte Suprema, donde dice que en las figuras de antijuridicidad, de no culpabilidad, necesariamente el FES tiene que pronunciarse respecto a la reparación civil, ¿no? Se tiene que pronunciar respecto a la reparación civil. Entonces, ¿por qué? Porque esa es una pretensión independiente.
Ok, espero, doctora Brigitte, espero haberte ayudado. Doctor, buenas noches. ¿Por qué el doctor Jesús? Doctor, buenas noches. ¿Por qué en el caso Cócteles no prescribe? Incluso denunció de nuevo el doctor Pérez en 2005 este grupo político. Además, el Tribunal Constitucional renové el poder archivo de este caso. Obviamente que no va a prescribir porque es un delito de crimen organizado y la pena es máxima. Aquí lo que no está operando es la figura de la prescripción, sino lo que están ejecutando. Ayer hubo audiencia, antes de ayer hubo una audiencia para que ejecuten lo que ya mencionó el Tribunal Constitucional, ¿no? Ahí no hay la figura de prescripción. El doctor Emerson, ¿cómo podría refutar una sentencia que aplica una prescripción de la acción penal aplicando la ley 31.751? Ah, a ver, doctor Emerson, a ver si te entiendo la pregunta, doctor Emerson. Karen, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Tenemos todavía tiempo? Doctor, ya estamos con el tiempo, doctor, solo hasta las 8. Ok, respondo al doctor Emerson y terminamos. Correcto, doctor, muchas Ok, gracias. doctor Emerson, lo que yo te entiendo es qué pasa si es que el FES aplica la ley 31.751, ¿verdad? Es decir, el FES dice que en efecto se tiene que aplicar la suspensión de la prescripción por el periodo de un año. Lo que nos dice el colega es cuál sería mi fundamento, cuáles serían mis razones por el cual yo solicitaría de que en efecto, no sé, el FES aplique un control difuso, un control de convencionalidad. Te recomiendo para eso leer el pronunciamiento de la Corte Suprema del Acuerdo Plenario 5/2023, donde la Corte Suprema ha desarrollado fuentes, antecedentes, hasta desde la creación de la prescripción en nuestra legislación peruana, ha desarrollado derecho comparado, ¿no? A derecho comparado, y con esos fundamentos y también haciendo una interpretación sistemática, como te digo, hay un vacío respecto a ese punto, porque para todos los delitos, tanto como para delitos simples, delitos complejos de criminalidad organizada, cualquiera que sea el delito, el legislador ha dicho que debe de suspender un año. Entonces, al menos la propuesta o el razonamiento o la interpretación que se podría dar es de que para cada caso concreto, para cada complejidad de cada caso concreto, se tendría que tener en cuenta un plazo distinto de la suspensión de la prescripción. Pero, repito, el acuerdo plenario 5/2023 te va a dar más luces para que puedas fundamentar o al menos para que puedas mantener una postura, ¿no? Si es que se aplica o no se aplica, entonces de acuerdo a eso puedes sacar tu propia postura. Bueno, me hubiera gustado responder a todas las preguntas, pero el tiempo es oro. Mañana nos vemos, mañana vamos a desarrollar un tema muy importante también que es respecto a la etapa intermedia. Vamos a establecer de cómo oponernos al requerimiento de sobreseimiento. Vamos a desarrollar algunos aspectos del requerimiento de acusación y finalmente vamos a desarrollar cómo podemos ofrecer los medios probatorios para que éstas sean debidamente admitidas y sean discutidas en el juicio oral. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde. Muchas gracias, espero haber sido productivo. Muchas gracias, estimado doctor Gabriel. Nos vemos el día de mañana. Que tenga buenas noches, estimado doctor. Buenas noches con todos. Excelente, excelente cátedra del doctor Gabriel Espinosa. Asimismo, estimados doctores y doctoras, en breve vamos a dar inicio a la siguiente sesión con taller práctico, aplicación de las técnicas de litigación oral a cargo del doctor Felipe Salas Segarra. En breve el doctor ingresa.